el poder formal se distribuye en un aparato funcionarial. Mediante su formalidad, distribuye en lo que se llama el aparato funcionarial. El Estado tiene dos componentes, tiene una naturaleza dual. Así como el ser humano tiene cuerpo y espíritu, el Estado tiene formalidad y aparato burocrático. La formalidad es lo que está escrito. La Constitución, la ley orgánica, la ley no sé qué. Entonces ahí dice que el presidente puede vetar una ley si la firma con 15 días de no sé qué. Todo eso es formalidad. Pero esa formalidad está entregando poder en funcionarios específicos. Que si el presidente, el carabinero podrá pedir su carnet de identidad a las personas siempre y cuando bla 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 y solo si y en circunstancias de que y si el carabinero llegase a entonces pasa esto otro. Este aparato funcionarial del Estado está dividido en distintos organismos. Ese aparato burocrático está subdividido, digamos, como en banderas. La bandera de los pacos, la bandera de los fiscales, la bandera de los jueces, la bandera de los ministerios tanto, la bandera de los gendarmes, la bandera del poder legislativo. Estamos hablando de que hay feudos burocráticos. Y estos feudos burocráticos, a veces uno de los feudos burocráticos no está contento con la cuota de poder que le toca, en vista y considerando la circunstancia política que se está viviendo, porque siempre es frente a o respondiendo a una circunstancia política. Nunca es al random. Siempre es respondiendo a una circunstancia política. Por eso, cuando el weón del Allende trató de parar el golpe militar, cuando ya veía que le iban a hacer un golpe militar y puso un montón de milicos en los gabinetes, porque pensó que si ponía gente, le daba poder ministerial a miembros importantes que ya tenían poder dentro del feudo militar, en feudos ministeriales, eso iba a generar una situación de compenetración entre ambos feudos. Pero el problema era políticamente más profundo, porque el problema estaba en el dormitorio de los milicos. La señora le estaba diciendo, me está costando conseguir las weas que tengo que conseguir. No hay pasta de dientes, weón. Y tu sueldo no alcanza por una puta mierda. Y no importa que te lo suban, porque mañana va a volver a no alcanzar por una puta mierda. No puedes seguir esta wea así, mi amor. Pero mi amor, yo tengo que respetar la institucionalidad, no sé qué. Me aburriste, weón, y la wea. Oye, pero mi amorcito, un cariñito. No, weón. Maricones de mierda, weón, que no se hacen cargo. No. Ese es el problema de fondo. Eso es un problema mucho más humano que político, pero es real. Entonces, pero volviendo al tema, hay una coyuntura externa al poder mismo, económica, geopolítica, ¿cierto? Ahí está la Guerra Fría como coyuntura geopolítica de varios golpes. Hay una coyuntura ideológica también, pero también hay un problema de distribución de poder. Por ejemplo, en el caso del golpe de Estado menos famoso de la historia y que es golpe de Estado y se hace llamar revolución por alguna razón, la Revolución Gloriosa. ¿Cuál es el atado de la Revolución Gloriosa? Es una revolución que hay que estudiarla en etapas porque consta de dos golpes de Estado, uno que termina en dictadura y otro que termina en cambio dinástico, ¿vale? Los Estuardo, que son los que llegan al poder después de los Tudor, porque la huevona de la reina Victoria no tuvo hijos porque acuérdate que se creía virgen y no se metió con nadie suficientemente como para tener guagua. No sabemos si se metió con alguien realmente o no, pero si lo hizo no tuvo guagua. Llegan al poder los de la casa Tudor. La casa Tudor era una casa de origen escocés y que eran muy cercanos al catolicismo. Entonces, ese factor externo y geopolítico que es la reforma protestante, la guerra entre católicos y protestantes, afecta la relación entre el Congreso, mayormente presbiteriano, puritano y anglicano, y unos reyes que si bien son anglicanos de la boca para afuera, como que se portan muy católicos para sus cosas, y eso le molesta a los del Congreso. Y en eso, el rey empieza a decir, quiero subir los impuestos, porque tenía que pagar unas rebeliones que habían. Esto es Carlos I de Inglaterra, creo. El punto es que este weón va a pedir permiso al Congreso para que le den para cobrar impuestos, como era la tradición, y el Congreso le dice, no, porque vos sos muy católico, me caes mal. Entonces el rey dice, ¿sabes qué más? Pico con la tradición y el Congreso y toda la guay. Yo voy a subir los impuestos sin permiso, me importa un pico. Resultado, el Congreso levanta un ejército y le cortan la cabeza al rey. Claro. Y se monta el dictador Oliver Cromwell. Monta una dictadura protestante a imitación de la dictadura protestante que había montado Calvino en la zona de Suiza. El punto es que este weón monta una dictadura protestante. El Oliver Cromwell monta una dictadura protestante y dice, aquí le llamo ahora a los protestantes y cagaron los católicos culiados. Cromwell se pasa de rosca, empieza a dejar la zorra, se va a Irlanda, le da la bola que tiene que matar a los irlandeses porque son todos católicos, así que se pone a hacer un exterminio a lo nazi en Irlanda. Y en esa bola, el Congreso, después de que Cromwell muere, el Congreso va y dice, no, esta hueá no puede seguir, y restauran a los hueones que habían sacado, a la casa Estuardo. Ya no quedaba ni un Tudor vivo, porque la hueona que tenía que parir a los Tudor no quiso tener guagua, la Isabel I. La Isabel I era la que tenía que parir a los Tudor. Los Tudor no iban a nacer del slide. Y la hueona se quedó soltera todo su reinado y no se casó con nadie, porque no quería comprometer la independencia de Inglaterra, geopolíticamente hablando, pura hueá. Esa es la hija de la Ana Bolena, era una prostituta calvinista que le metieron en la cama al hueón del Enrique VIII. El Congreso vuelve a poner a los Tudor en el poder y vuelven las tensiones en que los Tudor, pero ustedes son muy católicos, eso no se vale, nosotros somos un país protestante, porque, y no ya, naciendo protestante, tenemos que ser país protestante, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué pasó? El Congreso
Congreso volvía a tener el mismo problema de distribución de poder. El Congreso quería más poder que el rey y el rey quería más poder que el Congreso. Se peleaba quién tiene más poder, el Congreso o el rey. Entonces, el Congreso va a hacerle el golpe de Estado de la siguiente manera. Llega Jacobo II al poder. Jacobo II es un Estuardo y no tenía hijos y la hermana iba a heredar el trono. La hermana vivía en Holanda, se había casado con el weón del Guillermo de Orange, que peleaba con los españoles y todo, un rey bien penca, de los reyes calvinistas cabrones, ultra dictatoriales y anticatólicos. El punto es que el hermano, el que estaba de rey de Inglaterra, salió con el pico de que era católico. Cosa que en realidad parece que todos los Estuardos eran católicos, solo que se quedaban piola porque querían gobernar y en Inglaterra como que no se podía si eres católico. Pero en este caso, el weón salió del closet, dijo, no, pues si yo soy católico y lo va. A todo esto Nueva York se llama Nueva York por el mismo Jacobo II Estuardo porque el weón era duque de York y él fue el que conquistó Nueva York de manos de los holandeses antes de ser rey. El punto es que este weón se dice, yo soy católico y qué tanto. El Congreso dice, sí, mala onda y la weá, pero el Congreso dice, ¿qué más? Este weón igual está viejo y la heredera es la hermana, y la hermana es ultra mega canuta, así que no hay problema, vamos a aguantar un rato a este rey católico, total se va a morir luego y va a llegar pues la hermana. Problema, este weón del de Jacobo tuvo un hijo varón y ese hijo varón le ganaba entonces en derecho de sucesión a la hermana y eso significaba que los protestantes perdían esa ventaja que estaban teniendo de tener al sucesor, porque ahora el sucesor también era católico. Ahí es cuando aprovechan que el rey se fue de paseo para meter a todo el ejército holandés y al pirata del Guillermo de Orange y sacar a Jacobo II y poner al Guillermo de Orange y a la hermana y diciendo que no, que ya no corre, que ahora no y ahora así no porque nosotros decimos y fue un golpe de Estado. Ellos dicen que fue una revolución gloriosa porque dicen que fue una revolución pero pacífica. No, eso fue un golpe de Estado y sin ningún sentido, sin ningún poder para hacerlo. Y el golpe de Estado tiene que ver, siempre es una parte del poder, en este caso el Congreso. Siempre tiene que ver con un problema de distribución de poder, porque si yo tengo todo el poder que necesito, no le voy a quitar poder a otra parte del Estado, a otra repartición del Estado, no necesito quitarle poder, si yo ya tengo todo el poder que necesito, ¿no es cierto? Si tuviera todo el poder que necesito, sigo tranquilo. Entonces, ¿cuál es una de las condiciones? Que alguien tiene menos poder del que percibe necesitar para sus planes, sus fines. Y el tercer asunto es un hecho externo, una geopolítica religiosa de la Europa de la modernidad, católicos contra protestantes. Y cuando tú tienes un golpe de Estado, cuando se dan esos factores, tienes que tener esos tres factores. La contingencia externa, algo externo que motiva la sensación de que a mí me falta poder, porque me falta poder para resolver algo que aparece, que antes no estaba, porque si no hubiera hecho el golpe antes. Y luego entonces que yo tenga algo de poder, pero no es suficiente, y que yo quiera palanquear ese algo de poder que tengo para obtener más. Y eso es un golpe de Estado. Así funciona. Eso es como se hacen los golpes de Estado. Al menos así los veo yo. No sé, no he visto la charla de Ancho Bastos, pero me imagino que va un poco en la misma dirección, ¿o no? Sí, pero son fuerzas al interior del Estado. Sí, es que el Estado no tiene interior. Es que esa es una cuestión, esa concepción como media física que tienen del Estado los libertarios, que dicen que si el Estado es grande, que si es chico, que si es interior, que si es exterior. No sé si me entendís, pero a mí no me queda claro bien qué significa interior del Estado. O sea, que no son civiles con metralletas. La Revolución Cubana es un golpe de Estado. Miguel Anchosto diría que no, porque Fidel Castro no era un funcionario del Estado cubano. No, pero se le pliegan batallones completos del ejército. Sí, pues, o sea, en el comienzo hay una guerra, primero hay una guerra de guerrillas, ¿no es cierto? O sea, llegan estos 13 hueones en un barco y claro, tú no tenías un golpe de Estado. Tú lo que tenías son unos hueones vagabundos comunistas que están tratando de hacer una guerra de guerrillas. Pero en la medida que el poder del Batista se va debilitando, los gringos le pasan plata y le pasan armas, porque los gringos financiaron esa guerra, al Guevara y sus amigos, empiezan entonces estos hueones a tener mayor capacidad bélica y económica que el gobierno del Batista, los milicos empiezan a cambiarse bando. Y ya lo que tenéis son dos estados. Claro, no son parte del mismo estado, son dos estados, pero son dos estados los que están enfrentados. Porque en la medida que el ejército del Che Guevara y Fidel Castro empieza a ocupar partes de Cuba, empieza a poner sus leyes, a cobrar sus impuestos, a establecer sus controles policiales, tenéis un estado. Entonces, sí, estas revoluciones comunistas se equiparan más a un proceso de conquista que a un proceso de golpe de estado, pero tienen características de golpe de estado también, porque siempre requieren y necesitan, y esto ya Lenin lo plantea desde el principio, necesitan que parte de lo que es la parte fuerte del estado, algunos policías, algunos militares se plieguen. Mientras no se plieguen, elementos del ejército, de la policía, de la marina, etcétera, no es viable la revolución. Entonces, ¿qué es lo que significa aquí? Significa que lo que tú estás haciendo es un cambio de cúpula, desde una cúpula externa, pero que ya se está en el proceso convirtiendo en estado. Y el mismo Lenin también lo habla cuando dice que, bueno, que la revolución comunista, una de las cosas que hay que hacer es montar un estado al lado del estado, que no sea el mismo estado, pero que opere como un estado. Tú tenés tu grupo de comunistas, no puede ser un grupo de sacos de hueá que andan jugando, tiene que ser un estado, tiene que operar como un estado, tiene que funcionar como un estado, tiene que entenderse a sí mismo como un estado, verse como un estado. Entonces tú lo que hacen los comunistas en sus revoluciones es que ahora hay dos estados en el mismo territorio. Por eso
eso la revolución desemboca necesariamente en guerra civil. Entonces yo no diría que son estrictos en su golpe de Estado, pero tienen características similares, y yo no diría que estas revoluciones prescinden 100% de elementos del interior del Estado, sino que los pliegan a su causa. Pero eso es lo que te decía yo, tiene que haber una repartición de poder que estamos todos más o menos contentos, no al 100%, porque a todos nos gustaría tener ultra todo el poder, pero no estamos lo suficientemente descontentos como para dejar la zorra. Esa es la situación normal. Eventualmente nos vamos a encontrar con un momento en el que algo pasa afuera, algo pasa que es externo, hace que los buenos digan, oye, necesito más poder del que tenía para resolver este problema. Y ahí es donde uno de los poderes va a intentar, consiguiéndolo, sobre todo si tienen las de ganar, tener más poder del que tenía. Y ahí es donde hay un golpe de Estado.